Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema respiración celular. Para ello vamos a repasar algunos conceptos de metabolismo. Recordemos que el metabolismo es el conjunto de las reacciones químicas que suceden dentro de la célula y dentro de esos procesos o reacciones químicas vamos a tener procesos catabólicos y anabólicos. En el catabolismo partimos de sustancias complejas para llegar a sustancias más sencillas y en ese proceso se va a liberar energía. Parte de esta energía se disipa como calor y gran parte nuestras células tienen la capacidad de transformarlas en moléculas transportadoras de energía como el ATP. En el anabolismo se parte de sustancias sencillas para llegar a sustancias complejas. Estas reacciones o procesos necesitan de energía y esa energía es captada principalmente por estas moléculas transportadoras de energía que fueron creadas en las reacciones catabólicas. Entonces el catabolismo es exergónico y exotérmico, es decir, que va a liberar calor y energía, y el anabolismo energónico y endotérmico, es decir, que va a captar tanto calor como energía. Vamos a recordar que la molécula de ATP es un nucleótido trifosfatado que tiene en sus grupos fosfatos, entre los enlaces de sus grupos fosfatos, la energía acumulada, que es la que se libera cuando se rompen esos enlaces. La respiración celular, que vamos a ver en esta clase, es la respiración celular aeróbica y particularmente vamos a ver la respiración celular en una célula eucariote. Es la oxidación total de la glucosa, es decir, que la glucosa se oxida totalmente a dióxido y agua. Y esa energía de esa oxidación se va a liberar gradualmente. El proceso es catabólico y exergónico y hay un requerimiento de oxígeno. Y este proceso de oxidación es un proceso de oxidorreducción. La glucosa se va a oxidar, pero va a haber moléculas que se van a reducir en todo ese proceso. En los procesos de oxidorreducción siempre tenemos acoplado un agente reductor y un agente oxidante. El agente reductor se va a oxidar y el agente oxidante se va a reducir. El compuesto que se oxida, pierde electrones y el compuesto que se reduce gana electrones. Cada uno de estos agentes, tanto el reductor como el oxidante, tienen diferentes potenciales de reducción. El potencial de reducción es un número que me va a dar la tendencia que tiene ese agente de ganar o perder electrones. Se va a reducir la sustancia que posee mayor potencial de reducción y por lo tanto se va a oxidar la de menor potencial de reducción. Y el pasaje de electrones desde un compuesto con potencial de reducción negativo hacia un compuesto con potencial de reducción positivo es un proceso que libera energía. Este agente A va a tener un potencial de reducción más negativo que este agente B. Por eso los electrones van a pasar de A hacia B. Y ese pasaje de electrones de una sustancia hacia la otra, es decir, de una sustancia de potencial de reducción más negativo hacia una sustancia de potencial de reducción más positivo, libera energía. Dijimos que la respiración celular es un proceso de oxidorreducción, donde la glucosa se oxida totalmente y hay moléculas que se van a reducir y oxidar en ese proceso. Una de las moléculas que van a intervenir en esos procesos de oxidorreducción es la coenzima NAD o nicotinamida adenina dinucleótido, que puede estar oxidada o reducida.
¿sí? Cuando tiene los hidrógenos, captó electrones, está reducida. Es un intermediario en el pasaje de electrones desde la glucosa hacia el aceptor final que va a ser el oxígeno. Entonces los electrones que se van liberando en la oxidación de la glucosa se transfieren hacia el NAD oxidado, reduciéndose, ¿sí? Formándose NADH. Dijimos también que vamos a ver la respiración aeróbica en una célula eucariote. Entonces, parte de ese proceso va a suceder en la mitocondria. Vamos a recordar que la mitocondria tiene doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Esta membrana interna que forma las crestas mitocondriales es impermeable a protones, por lo que me va a permitir que se acumulen protones en el espacio intermembrana. También recordemos que en la membrana interna, que forma las crestas mitocondriales, se encuentra la ATP sintetasa, que va a ser una molécula de enzima responsable de la síntesis de ATP en la cadena respiratoria. Recordemos también que la mitocondria tiene ADN circular y ribosoma 70S en la matriz, ¿sí? Y que esta organela obviamente va a estar en una célula eucariote. La respiración celular también se da en células procariotes, pero no van a tener, que no tienen mitocondria, y parte de los procesos que suceden en la mitocondria van a suceder en plegamientos de la membrana plasmática de esa célula procariote. Pero lo que vamos a ver hoy, si recuerden que es una respiración aeróbica de una célula eucariote. En esta oxidación total de la glucosa, en presencia de oxígeno, el proceso va a ser ordenado, regulado, y va a ser ordenado y regulado porque cada etapa va a estar catalizada por enzimas, y la energía se va a ir liberando gradualmente. Cada etapa, ¿sí?, tiene su nombre y tenemos una etapa que va a suceder en el citoplasma, que es la glucólisis, una etapa que va a suceder en la matriz mitocondrial, que es el ciclo de Krebs, y las dos últimas etapas, que es la cadena de transporte de electrones, que está acoplado con la fosforilación oxidativa, va a suceder en las crestas mitocondriales. La primera de las etapas, la glucólisis, recuerden que sucede en el citoplasma, es el pasaje de glucosa hasta piruvato. Es decir, que la glucosa pasa de una molécula de 6 carbonos hacia una molécula de 3 carbonos. La glucosa se rompe en dos, se rompe en, y al romperse se oxida, la glucosa se oxida de hasta piruvato. Para ello, para que la glucosa pueda romperse desde una molécula de 6 carbonos hasta una molécula de 3, primero tiene que unir dos moléculas de fosfato para que esa molécula tenga más energía y se pueda partir. Por ello, en la primera etapa de la glucólisis se ingresan a la primera etapa, van a ingresar dos moléculas de ATP, ¿sí? Se necesitan dos moléculas de ATP. Se forma una molécula, fructosa 1,6-difosfato, que sigue teniendo 6 carbonos, y que se va a partir en fosfogliceraldehído y dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona se interconvierte con el fosfogliceraldehído. Entonces, podemos pensar que cuando se necesita energía, toda esta dihidroxiacetona se va a transformar en fosfogliceraldehído. Entonces podemos decir que la glucosa en la respiración celular, en la glucólisis, la glucosa se va a partir a 2-fosfogliceraldehído. El gliceraldehído fosfato se sigue oxidando hasta piruvato. En esta segunda etapa de la glucólisis, cuando ya estamos con moléculas de 3 carbonos,
es la etapa donde se va a formar ATP, porque estas reacciones son muy endergónicas, muy exergónicas, y son lo suficientemente exergónicas estas reacciones para que se forme ATP en esta vía metabólica. Esto se denomina fosforilación a nivel de sustrato, que es la formación del ATP en una vía metabólica porque suceden reacciones químicas que son muy, muy exergónicas. Y además, como esto es una oxidación, se reduce la coenzima NAD. Estas coenzimas también las tenemos que ver como parte de la formación de energía, porque me van a formar energía en la cadena, me van a permitir eh, eh, generar ATP cuando esa coenzima en la ceda sus electrones en el transporte de electrones en las crestas mitocondriales. Entonces las tenemos que tener en cuenta como que también es parte de esa energía que se va a liberar en la glucólisis. Entonces, la glucólisis se rompe una molécula de glucosa en dos moléculas de 3 átomos de carbono. La glucosa se oxida parcialmente hasta piruvato, donde va a suceder en el citoplasma. Es un proceso catabólico y exergónico que está constituido por 9 pasos y están catalizados cada uno de esos 9 pasos por enzimas diferentes. Si bien al comienzo se consume energía, el balance final es la producción de 2 moléculas de ATP. Acá consumí 2 moléculas de ATP. Pero esto, final, lo tengo que ver como que sucede 2 veces. El gliceraldehído fosfato, ¿sí? Si yo tengo 2 gliceraldehídos fosfatos y voy a llegar a 2 piruvatos, entonces voy a generar 2 NAD reducidos y 4 ATPs. El balance final va a ser positivo para 2 ATPs. Vamos a ir resumiendo el proceso de respiración. ¿Sí? Los vamos a ir resumiendo como que recordemos que a partir de una glucosa llegamos a 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato y en el proceso entonces generamos 2 NAD reducidos y 2 ATPs. La glucólisis, ¿sí? La tenemos acá, es una vía metabólica donde tiene enzimas alostéricas al inicio y al final, y una de las enzimas alostéricas más importantes es la fosfofructoquinasa. Una enzima alostérica es una enzima que puede ser, es una enzima regulable. En este caso, la fosfofructoquinasa es regulable por moduladores alostéricos negativos, y esos moduladores alostéricos negativos son el ATP y los protones. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuándo va a haber glucólisis? ¿Cuándo va a haber respiración? Cuando necesito energía, porque ¿para qué sucede la respiración celular o la glucólisis? Para degradar la glucosa, para generar ATP. Finalmente lo que se va a generar es ATP. Si tenemos mucho ATP, es decir, que nos sobra energía, no vamos a hacer glucólisis ni respiración celular. Esa glucosa se va a guardar en las reservas, glucógeno, lípidos. Entonces la fosfofructoquinasa, que es la enzima reguladora, ¿qué hace? Cuando hay mucho ATP, ese ATP funciona como modulador alostérico negativo y esa fosfofructoquinasa se inhibe y la glucólisis y la glucosa no sigue de largo en la vía metabólica de la glucólisis, se bloquea, ¿sí? Entonces, sería una inhibición por producto final, ¿sí? Este es el inicio de la glucólisis y ahí es donde actúa la fosfofructoquinasa, que va a ser inhibida por el producto final. Tengo mucho ATP, entonces bloqueo acá la glucólisis para que no siga funcionando y que esa glucosa
no se degrade y me dé energía, sino que esa glucosa se guarde como glucógeno o como finalmente vaya a formar parte de los lípidos. Volvemos a nuestro resumen. La glucosa da neto finalmente 2 piruvatos y ese piruvato luego va a ingresar a la mitocondria. Dentro de la mitocondria, el piruvato se va a descarboxilar. Entonces, el ácido pirúvico formado en la glucólisis entra a la mitocondria y atraviesa la membrana externa libremente. Y la membrana interna la va a atravesar por un mecanismo de sin-porte acoplado a protones. Dentro de la matriz mitocondrial, el piruvato se descarboxila. El piruvato tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? 1, 2, 3. Va a perder un átomo de carbono en forma de dióxido. Se va a quedar una molécula de 2 carbonos llamado grupo acetilo. Este grupo acetilo se va a unir a una coenzima A. Entonces, el piruvato se va a descarboxilar y se va a formar acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A es un grupo acetilo unido a una coenzima A. Y se liberó una molécula de dióxido de carbono. Siguen sucediendo procesos de oxidación, ¿sí? El piruvato se oxida. Se oxida el piruvato y que se reduce el NAD, ¿sí? Se reduce a NADH. Entonces, en la glucosa, en la glucólisis, la glucosa se oxida parcialmente hasta piruvato. Por cada molécula de glucosa se generan 2 piruvatos y este ingresa a la matriz mitocondrial, donde va a decarboxilarse. A partir de una molécula de piruvato se genera una molécula de acetilcoenzima A. Se libera una molécula de dióxido y se genera una coenzima reducida. NADH, que es una coenzima reducida. Luego la acetil-CoA va a entrar en el siguiente paso, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y es un ciclo porque se parte de oxalacetato para llegar a oxalacetato. En este ciclo se termina de oxidar la glucosa. Se va a producir una molécula de ATP y como la glucosa se termina de oxidar, se termina de romper, se liberan moléculas de dióxido y se van a generar coenzimas reducidas. Se van a generar 3 NAD reducidos y un FAD reducido. El ciclo de Krebs, ¿sí?, es un ciclo anfibólico. Puede funcionar en forma catabólica, como en este caso que estamos viendo en la respiración celular, donde se termina de degradar la glucosa, o en forma anabólica. ¿Por qué? Porque de este ciclo salen intermediarios que son utilizados para la síntesis de varias vías biosintéticas. Por ejemplo, varios aminoácidos son los intermediarios y los precursores de la biosíntesis de aminoácidos, salen de este ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs en el ciclo de Krebs ingresa una acetil-CoA, ¿sí?, y termina de oxidarse la glucosa. En este ciclo se van a generar 3 coenzimas reducidas, NADH, una coenzima reducida FADH, y se genera una molécula, un intermediario energético, GTP, que es equivalente a un ATP. Luego del ciclo de Krebs, sucede la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Las moléculas de coenzimas reducidas, tanto NAD como FAD, que se fueron formando,
se van a oxidar cediendo sus electrones a una serie de aceptores que se encuentran embebidos en las crestas mitocondriales. Cuando las coenzimas reducidas ceden sus electrones a la cadena respiratoria, vuelven a su estado oxidado y pueden participar nuevamente como aceptores en toda la vía metabólica. Tanto el NAD como el FAD van a ceder sus electrones a la cadena de transporte de electrones, se van a reoxidar y luego son utilizados nuevamente. No tengo una cantidad ilimitada de estas coenzimas, sino que se van reutilizando. Se oxidan y vuelven, ¿sí?, a utilizarse, tanto en la glucólisis como en la decarboxilación del piruvato, como en el ciclo de Krebs. La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa sucede en las crestas mitocondriales. A través de sucesivas reacciones de óxido-reducción, los electrones van pasando de un aceptor a otro hasta llegar al oxígeno, quien se reduce y junto con los protones del medio se convierten en agua. Tanto el NAD reducido como el FAD ceden sus electrones a este conjunto de proteínas que están acopladas una con otra y son todas reacciones de óxido-reducción acopladas, lo que van a hacer que el electrón vaya pasando de una hacia la otra. Vamos a tener en un extremo moléculas con potenciales de óxido-reducción más negativos hasta llegar a la molécula que tiene un potencial de óxido-reducción más positivo, que es el oxígeno. El electrón va a ir pasando a medida que estas moléculas se van reduciendo, oxidando, hasta llegar al último aceptor de electrones, que es el oxígeno, que va a captar esos electrones. El oxígeno se va a reducir a agua. Es el último en esta cadena de transporte de electrones. El pasaje de electrones desde moléculas que son de potenciales de reducción más negativos, como el complejo NAD deshidrogenasa, hacia potenciales de óxido reducción más positivos, como el oxígeno, va a generar energía. Esa energía es aprovechada para bombear protones, ¿sí?, al espacio intermembrana. El espacio intermembrana se llena de protones. Recuerden que esta, que era la membrana interna mitocondrial, es impermeable a protones. Estos protones no van a tener por dónde salir. En la membrana interna, acuérdense que también estaba la ATP sintetasa. La ATP sintetasa es una molécula que tiene un canal permeable a protones y una función motora donde tienen la capacidad de armar moléculas de ATP. A partir de ADP y fosfato, lo que hace es generar moléculas de ATP. ¿De dónde saca la energía para hacer estas moléculas de ATP? De los protones que empiezan a salir por el canal de la ATP sintetasa. Esto se denomina modelo quimiosmótico. El modelo quimiosmótico propone que la energía liberada durante el pasaje de electrones a través de la cadena de aceptores es utilizada para bombear protones hacia uno de los lados de la membrana, especialmente impermeable a ellos. Entonces se produce un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Esta es la membrana externa, la membrana interna de la mitocondria. Esta sería la cresta mitocondrial, impermeable a protones. Se llena de protones este espacio intermembrana. Estos protones no tienen dónde salir, salvo por el complejo ATP sintetasa, que tiene un canal permeable a protones. Entonces se genera un gradiente electroquímico que ese gradiente genera energía, y esa energía es utilizada por la enzima para sintetizar ATP.
vamos de nuevo a nuestro esquema. La glucosa se convierte en 2 piruvatos, el piruvato entra en la mitocondria, se descarboxila acetil-CoA, entra el ciclo de Krebs, donde se termina de degradar la glucosa. Las coenzimas que redujeron y se formaron tanto en la glucólisis como en la decarboxilación del piruvato, como en el ciclo de Krebs, van a ceder sus electrones y reoxidarse en la cadena de transporte de electrones. El último receptor de electrones es el oxígeno, que se convierte en agua. Y la energía generada en este transporte de electrones, en la cadena de transporte de electrones de las crestas mitocondriales, es utilizada para que la bomba ATP sintetasa vaya sintetizando ATP. Se estima que una molécula de NAD reducida va a generar en esa cadena de transporte de electrones 3 ATPs y una molécula de FAD reducida va a generar 2 ATPs. Con estos datos, el rendimiento energético de la respiración celular da a 38 moléculas de ATP. ¿Cómo hacemos esas cuentas? Vamos por partes. La glucosa se transforma, ¿sí?, en citoplasma en 2 piruvatos, se oxida a 2 piruvatos. La glucólisis obtengo 2 NAD reducidos. Cada NAD me genera 3 ATP. 2 por 3, 6 NAD reducidos. Más 2 ATPs serían 8 ATPs en total. 6 por las coenzimas reducidas más 2 ATPs. Con respecto a la descarboxilación del piruvato, me generó una coenzima reducida. Eso equivale a 3 ATPs. En el ciclo de Krebs se generan 3 coenzimas reducidas del NAD, entonces serían 3 por 3, 9 ATPs. Un FAD que equivale a 2 ATPs. Todo lo que se genera acá adentro lo vamos a multiplicar por 2 porque por molécula de glucosa entran 2 piruvatos. Si contamos lo que vimos recién, nos va a dar un rendimiento de 38 ATP, ¿sí? Los ATP generados acá, más todos los que se generan acá, FAD, NAD, y no olvidarse del GTP. Todo lo que tenemos dentro de la mitocondria lo multiplicamos por 2. La sumatoria nos va a dar 38 ATP. Hay otra vía metabólica que se denomina fermentación, que también tiene que ver con el metabolismo energético, y que es la oxidación parcial de la glucosa. Comienza con la glucólisis, culmina con una segunda etapa de reoxidación del NAD, del NADH. Hay distintos tipos de fermentación láctica, alcohólica y otros tipos de fermentación también. No requiere oxígeno, tiene un rendimiento energético mucho menor y sucede en el citoplasma. En la fermentación alcohólica, el último paso se reoxida el NAD y se genera etanol. En la fermentación láctica se reoxida el NAD y se genera ácido láctico. ¿Para qué es ese último paso de la fermentación? ¿Sí? Para que se genere la fermentación es la glucólisis más este último paso. ¿Para qué se genera este último paso? Para que se reoxida el NAD y pueda seguir generándose la glucólisis. La fermentación, entonces, es la glucólisis más el último paso, que es la reoxidación del NADH. El NADH se reoxida
para que pueda seguir habiendo glucólisis. ¿Cuál es el rendimiento energético de la fermentación? 2 ATPs, los ATPs que se generan en la glucólisis. ¿Cuándo cuándo la célula va a fermentar? En el caso de que sea un organismo aeróbico, que pueda hacer respiración aeróbica, cuando no tenga oxígeno. En ausencia de oxígeno, que no puede hacer todo este proceso dentro de la mitocondria, que es dependiente de la presencia de oxígeno, puede, y esa célula pueda fermentar, ahí va a elegir fermentar. Si no, siempre la célula va a elegir hacer respiración. Las células de nuestro organismo que fermentan son los glóbulos rojos porque no tienen mitocondrias, no tienen la capacidad de realizar respiración aeróbica y hacen una fermentación láctica. Nosotros hacemos fermentación láctica. Por ejemplo, las células musculares también tienen la capacidad de fermentar. Y hay células que no fermentan, por ejemplo, nuestras células cerebrales no tienen la capacidad de fermentar, solo hacen respiración aeróbica. Entonces, cuando no hay oxígeno, si la célula tiene capacidad de fermentar, va a fermentar produciendo ácido láctico, que es un desecho, que es tóxico para la célula, pero realiza este segundo paso para poder reoxidar el NAD y poder seguir haciendo glucólisis, que me va a generar 2 ATPs de energía. Si hacemos un cuadro comparativo entre la respiración y la fermentación, vemos que la respiración tiene un rendimiento energético de 38 ATPs. Tiene fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la formación de ATP en las ATP sintetasa. ¿Fosforilación a nivel de sustratos? Sí, lo vimos en la vía metabólica de la glucólisis. Último aceptor de electrones es el oxígeno. La oxidación de la glucosa es total y sucede en citoplasma, en matriz mitocondrial y en las quelestas mitocondriales. La fermentación tiene un rendimiento energético de 2 ATPs, no se produce fosforilación oxidativa, solo se produce fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis. ¿Cuál es el último aceptor de electrones? Es una molécula orgánica. La oxidación de la glucosa es parcial y donde sucede en el citoplasma. Recuerden que si la célula puede elegir, es decir, que es un organismo facultativo, una célula facultativa que puede elegir entre respiración o fermentación, siempre va a elegir respirar porque el rendimiento energético es mucho mayor. Y si la célula en ausencia de oxígeno tiene la capacidad de fermentar, va a fermentar porque de esta manera puede seguir generando ATP y reoxidando al NAD, que es importante. Hasta acá llegamos en esta clase, espero les haya sido útil, nos vemos en la próxima.